Muy bien, queridos hermanos. Al parecer se había cortado la comunicación, se había cortado la transmisión. Quiero saber si por ahí me pueden retroalimentar para ver si efectivamente ya se restableció. Los indicadores que tengo yo aquí de tecnología me dicen que estoy conectado. Solamente quiero saber si ya se restableció la comunicación y que podamos seguir transmitiendo, queridos hermanos. Si me pueden retroalimentar a través del chat. Bien, ya está nuevamente. Me comentan que ya estamos otra vez en vivo. Bueno, queridos hermanos, replanteando el asunto que estoy tratando de presentar, que tiene que ver con la cuestión de la pertenencia al mundo, la pertenencia al mundo de la humanidad, principalmente en, en las cuestiones que tienen que ver con eh, eh, el hombre caído que habita en el mundo, este hombre caído que ha contaminado de alguna manera a la humanidad con su condición caída y pecaminosa, este hombre caído que pertenece al mundo y no solamente pertenece al mundo, sino que han deteriorado en la cuestión del hábitat y del contenido de las sociedades que tenemos en el mundo como tal. Por eso el apóstol describe en esta parte del versículo 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la riqueza, no provienen del Padre, sino del mundo. Es decir, el mundo sí tiene una pertenencia. El mundo tiene cautivo, tiene cautiva a la humanidad caída. Sin embargo, parte de la restitución de la sociedad, vamos a decir, cristiana, de los que han sido llamados por el Señor y adquiridos con su preciosa sangre, tiene que ver con que Dios nos ha sacado de este mundo. Es Él el que de alguna forma, eh, con una gracia extraordinaria, con un planteamiento de parte del Señor, con un plan perfecto espiritual, nos ha sustraído de este mundo y presenta una perspectiva de ello el evangelista de manera muy puntual y muy clara. Y quisiera yo darles lectura, hermanos, algunos puntos interesantes sobre una porción que voy a darle lectura. Es una porción larga, hermanos, del capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que evidentemente está en armonía con la epístola. Sin embargo, el Señor aquí hace una descripción extraordinaria de de esta pertenencia y de los que ya no pertenecen al mundo como tal. Y le voy a dar lectura, voy a leer San Juan 17:5 y dice, y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti, porque les he dado la palabra que me diste, y ellos las recibieron y entendieron que verdaderamente salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti.
Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado para que sean uno con nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, yo también los envié al mundo, y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Queridos hermanos, este es un extraordinario relato que tenemos del evangelista Juan, y habla desde una perspectiva, vamos a decir, física, una perspectiva de creación en la primera parte, en el versículo 5, y dice: Ahora, Padre, glorifícame tú junto a mí mismo con la gloria que tenía antes de existir el mundo. Es decir, eh, el, el Señor apunta de manera directa, vamos a decir, en este versículo 5, hacia la existencia del mundo antes de que todas las cosas fueran. Vamos a ponerle a la eternidad. Una vez que se cumplen los tiempos de este plan eterno, de parte del Señor Jesús, y de parte de Dios y el Espíritu Santo, ya conformada la eternidad en este pan eterno, y ya habiendo irrumpido el Señor Jesús en la historia, dice lo siguiente: manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Es decir, el Señor toma ya del mundo creado, ya de la humanidad habitando en el mundo, de la humanidad en la cual el mundo contiene como tal, es decir, sí hay un conjunto de hombres que pertenecen a este mundo. Y fíjense cómo el Señor dice lo siguiente: manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. El tuyos eran y me los diste automáticamente apunta a lo que el versículo 5 dice. Yo estoy leyendo el 6. Es decir, antes del que el mundo existiese y que se conforme el plan eterno de redención, ahí se define quiénes son los que eran. Dice: tuyos eran y me los diste, los hombres que pertenecían al mundo, y me los diste. ¿Por qué? Porque la pertenencia no era del mundo, la pertenencia era del Señor. Y aquí podemos observar dos grandes grupos que tienen pertenencia: los que pertenecen al mundo y los que del mundo son tomados para formar parte de la pertenencia de Dios.
para formar parte de la pertenencia de, pues, del Señor, de la Trinidad, vamos a decir de esta manera. Dice: "Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron y entendieron que verdaderamente salí de ti, y creyeron que tú me enviaste". Viene un versículo fuerte, creo yo, un versículo muy, muy, muy directo, muy fuerte, muy categórico, como tantos otros que hemos visto, y es el versículo 9. El versículo 9 dice claramente: "Yo ruego por ellos, por los que me diste". En este caso, creo yo que está hablando del primer grupo, el grupo apostólico, este grupo que tenía un propósito muy específico, planeado desde la eternidad, eh, que el Señor diseñó, desarrolló y llevó a cabo la elección de 12 para que fueran depositarios de la palabra del Señor, de esta palabra que tenemos al día de hoy, que es propiamente el Nuevo Testamento. Ellos no solamente fueron depositarios y transmisores de la misma, porque al recibir esta palabra que el Señor les dio y al transmitirla, no solamente quedó transmitida de manera verbal o oral, sino quedó transmitida también de manera escrita, a tal grado que todos nosotros nos hemos gozado de esta revelación que el Señor ha dado por ellos. Dice: "Ruego por ellos". Y luego dice una palabra categórica, que es la que yo les decía, y dice: "No ruego por el mundo", dice el Señor, "sino por los que me has dado, pues son tuyos". Y en este sentido, entonces podemos hablar de una pertenencia que hay de parte de del Señor, es decir, efectivamente hay un grupo que son del Señor, como dice el versículo 9: "Yo ruego nada más por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos". Dice: "Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos". Y aquí habla de una pertenencia trinitaria, por así decirlo, porque no solamente son del Señor, sino también son del Señor Jesús. No solamente son de Dios, sino son del Señor Jesús. Y posteriormente viene la actividad del Espíritu Santo para completar esta obra en ellos. Bien, nuevamente vuelve en el versículo 11 a hablar de esta pertenencia y dice: "Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado para que sean uno con nosotros". Es decir, el Señor está hablando de su ascensión cercana, de su ascensión al cielo cercana, pero habla de que ellos seguirán en el mundo. Seguirán en el mundo con una misión muy importante. Y dice: "Cuando estaba con ellos y los guardaba en tu nombre, el cual me has dado", estoy en versículo 12, "y los cuidé, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura". Dice: "Pero ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra", versículo 14. Y dice: "Y el mundo al que ya no pertenecen, los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo". Y dice: "No ruego", aquí versículo 15, "que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno". Y nuevamente dice: "No son del mundo, como yo no soy del mundo". Sigue hablando de esta pertenencia importante que tiene que ver, porque ciertamente el cristiano, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo.
Versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dice: como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Pero no ruego solo por estos, y aquí nos incluye, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Y es aquí, hermanos, donde nos incluye a todos nosotros, porque es fundamentalmente hasta a partir del conocimiento que tenemos de la palabra, la cual Él les ha dado. La palabra, dice: yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero no ruego solo por esto, sino por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Y aquí, bueno, tenemos una perspectiva de una autoridad apostólica, una autoridad divina, una autoridad dada de parte de la Trinidad hacia ellos. Dice: no ruego por solo eso, sino por los que crean en mí por la palabra de ellos. Es decir, esta palabra que les dio, como lo dice en el versículo 14: yo les he dado tu palabra. Esa palabra que les dio es la palabra que ellos transmitieron, que ellos recibieron y que ellos escribieron, para que muchos de los que eran del mundo y que son de Dios y que forman parte de todos los santos y de la iglesia, queridos hermanos, son esos a los que está hablando aquí. No ruego solo por estos, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Una vez que tenemos esta dimensión, queridos hermanos, una vez que tenemos esta perspectiva con respecto al mundo como tal, es por eso que en la epístola el apóstol hace señalamientos muy puntuales. Los señalamientos que hace muy puntuales el apóstol los tenemos en el versículo 16 de su primera carta del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la riqueza, no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, la advertencia que hace, la advertencia que hace el apóstol tiene que ver con lo que produce el mundo. Y el mundo produce eso por la sociedad caída que habita en él, por esta sociedad corrompida que habita en el mundo y que nada tiene que ver con el evangelio. Por eso dice: no son del mundo, y todo lo que proviene del mundo no proviene del Padre. Entonces, este versículo 16 tiene que ver fundamentalmente con muchas expresiones del evangelista, como: si el mundo os aborrece, sabed que me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Y estoy leyendo nuevamente al apóstol Juan en el versículo 15, versículo 18 y 19. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo,
sino que yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Esta elección, hermanos, esta elección del mundo tiene que ver con que la iglesia se nutre, la iglesia se nutre, Dios toma y elige de este mundo y de esta sociedad caída, elige personas como nosotros, como todos nosotros, donde el Señor hace una obra perfecta de tal manera que todo ese proceso que hemos venido hablando durante años en este programa, que el año pasado estuvimos tratando el punto de la justificación como un elemento previo a la salvación, donde yo de manera puntual he insistido muchas ocasiones, queridos hermanos, que la salvación tiene que ver con pasar de muerte a vida. Es decir, todos aquellos, todos aquellos que pertenecen al mundo y no han sido salvados por el Señor Jesús, permanecen caídos y por lo tanto fuera de Dios. En el versículo, en el capítulo 3, que también es un capítulo muy categórico, queridos hermanos, del mismo apóstol San Juan, en el versículo 36, el último versículo del capítulo 3, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es decir, estos que no verán vida, que son del mundo, que están en el mundo, que habitan el mundo y que no son de los santos elegidos por el Señor, la ira de Dios permanece sobre de ellos. Sin embargo, de este mundo el Señor va a ir siguiendo tomando los que son suyos, los que pertenecen a Él, para sacarlos del mundo y ahora ser parte de Dios o ser parte de la familia de Dios. Hay textos extraordinarios, queridos hermanos, donde habla de esta pertenencia, donde apuntan a esta pertenencia y me voy a permitir leer algunos de ellos porque son muy claros en este sentido, donde hablan de la pertenencia y donde hablan de esta soberanía de Dios para elegirlos del mundo a todos ellos que están en el mundo, que tienen esta condición caída y que son rescatados para pasar de muerte a vida. Voy a poner nada más un ejemplo. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos? Para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Es decir, del mundo nos sacó, como lo acabamos de leer, nos eligió del mundo desde antes que el mundo existiera con un propósito. Y el propósito es ser santos y sin mancha delante de Él. Y dice, cuando nos predestinó, estoy en versículo 5, para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo. Es decir, el Señor nos adopta como parte de su familia, como dice más adelante, porque ahora formamos parte de la familia de Dios y nos adopta como hijos. Y dice el texto, según la complacencia de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia,
que nos concedió gratuitamente en el amado. Y bueno, viene puntualizando una serie de cosas aquí el apóstol Pablo, donde dice: "En él tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para, no, para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia". Es decir, el hecho que pertenezcamos al Señor ya tiene un propósito. En primer lugar, esa elección de parte del Señor apunta hacia la eternidad y que se concreta cuando Cristo irrumpe la historia, cuando el Señor asciende y cuando deja depositarios y, en este caso, apóstoles con autoridad divina para poder manifestar la palabra, y dice: "No solamente ruego por estos, sino por los que me has dado y por los que van a creer por la palabra de ellos", en términos generales. Esta es una de las perspectivas que tenemos con respecto a este pasaje que leímos, y por eso el evangelista en el capítulo 2 de su primera carta dice claramente en el versículo 2, versículo 10, capítulo 2, versículo 16, dice: "Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la riqueza, no provienen del Padre, sino del mundo". Y es una advertencia que el apóstol hace en esta porción que está totalmente concatenada, queridos hermanos, está absolutamente concatenada con, con esto que hemos ido armonizando y que hemos ido señalando con respecto al, al mismo apóstol al mismo apóstol Juan en su evangelio, y que va directamente eh, como una unidad, ¿sí? Apuntalando esta perspectiva de pertenencia. Es decir, no proviene del Padre lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia. Y luego aquí viene un texto, el versículo 17 del capítulo 2, donde dice: "Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre". Yo creo, hermanos, este es un apunte muy particular y personal, en el sentido de que el mundo está pasando y sus deseos tiene que ver con la actividad del Evangelio. Tiene que ver con la actividad del Evangelio, con la actividad de la iglesia, porque ciertamente la iglesia, esto que acabamos de leer, es decir, el Señor nos eligió con un propósito para que seamos santos y sin manchas, nos va extrayendo del mundo, y esa cuestión desenfrenada del mundo está pasando. ¿Por qué? Porque la iglesia ya está presente. Creo yo que la actividad de la iglesia tiene que ser muy importante, determinante en esto, porque constantemente el Señor dice: "Esto es para que el mundo crea", ¿sí? Para que el mundo crea eh, que no son del mundo, que no soy del mundo, y lo hace de manera sistemática. Creo yo que en esta parte que la vez pasada no tuvimos oportunidad de explicarla, pero creo yo que el mundo está pasando y sus deseos tiene que ver fundamentalmente con la constitución y formación de la iglesia, la función principal de la iglesia de poder llevar la palabra del Señor, porque finalmente ahora los instrumentos de todo esto es la propia iglesia, es decir, todos aquellos que fueron elegidos para ser santos y sin mancha, ya no forman parte del mundo. Estas cosas de la pasión de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la riqueza, en el cristiano están pasando. Y evidentemente están pasando, dice: "Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, lo liga, permanece para siempre". Y bien,
Esa es una explicación muy personal con respecto a este punto. Y para el día de hoy, hermanos, el hermano José Antonio y yo teníamos pensado eh, empezar a tratar los versículos 18, 19, 20 y 21 de la epístola de Juan. Les voy a pedir, queridos hermanos, que todos los que nos habían escrito nos vuelvan a escribir, eh, nos vuelvan a mandar sus comentarios. Voy a tratar de empezar a introducir estos capítulos, ya que la transmisión se perdió, queridos hermanos. Entonces, se perdieron todos sus mensajes que nos habían enviado desde un principio. Entonces, les ruego que nos los vuelvan a mandar, queridos hermanos, para poderlos leer hacia el final de la charla bíblica. Ahora lo que voy a hacer, mis hermanos, es voy a darle lectura nuevamente a esta porción, hermanos, que íbamos a tratar el día de hoy, el querido hermano José Antonio y yo. Y bueno, es del versículo 18 al versículo 21. Y dice lo siguiente: niñitos, ya es la hora postrera, y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Estos son los 4 versículos, hermanos, que habíamos, el hermano José Antonio y un servidor, pensado en platicar con ustedes al día de hoy. Yo creo, hermanos, que estos 4 versículos están directamente conectados con el versículo 17 y previos, porque dice lo siguiente: y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la preocupación y el recordatorio del apóstol viene en los siguientes versículos. Ciertamente hace una recomendación en los versículos previos, al decir que todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Y hace un señalamiento con respecto a estas dos pertenencias de que yo les hablaba. Al gran grupo del mundo, vamos a decirlo así, y a los que ya no son del mundo. Son dos grandes grupos de personas: los creyentes y los no creyentes, los espirituales y los almáticos, los que han sido salvados y restituidos por la sangre de Cristo y los que no lo son, los que han sido elegidos del mundo y los que siguen en el mundo. Y aquí el apóstol empieza el versículo 18 diciendo: niñitos, ya es la hora postrera. Yo creo que este niñitos tiene que ver con varias expresiones, vamos a decirle expresiones juánicas, por así decirlo, expresiones juaninas del apóstol Juan, que no solamente las encontramos en el apóstol Juan, sino también las encontramos en palabras propias del Señor Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 5 y 6, hermanos. Evangelio de San Juan,
capítulo 5, 1 y 6, que vamos a leer, eh, del Evangelio, el Señor Jesús, según el evangelista, expresa lo siguiente. En el versículo 21:5, Jesús entonces les dice: niñitos, ¿no tenéis algo para comer? Le respondieron: no. El versículo 6. Y nuevamente, y él les dijo: echad la red al costado derecho de la barca y hallaréis. Le echaron, pues, y por la cantidad de los peces ya no tenían fuerzas para arrastrar la red y sacarla. El versículo 21:7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dice a Pedro: es el Señor. Al oír Simón Pedro: es el Señor, se ciñó el manto porque estaba desnudo y se echó al mar. Pero lo que quiero señalar es aquí cómo el Señor Jesús usa la palabra niñitos para referirse a sus apóstoles, para referirse propiamente a este grupo selecto que, como yo vengo diciendo, este grupo selecto tenía que ver con el fundamento apostólico, con la autoridad que el Señor estaba dándoles, legándoles a ellos, como este grupo muy importante de depositarios de la palabra, transmisores de la misma y escritores de la misma para dejar testada la palabra y que al día de hoy todas las generaciones futuras pudiéramos tener de manera escrita esta palabra que nos ha salvado, porque esta palabra es el logos. La palabra que se utiliza aquí para niñitos es pedía, pedía como si fuera de pediatra, pedía. Es la palabra que se utiliza para niñitos. En el versículo 18 que acabamos de leer ahorita, hermanos, dice: niñitos, ya es la hora postrera. Este niñitos que el apóstol usa para referirse a los miembros de la iglesia, también el Señor Jesús la utilizó para referirse a los miembros, a su grupo selecto, en este caso los apóstoles. En el versículo 1 del capítulo 2 utiliza una expresión que, bueno, vamos a decirle que es una expresión juánica. En el versículo 1 del capítulo 2, que ya lo leímos y ya lo apuntalamos, dice: hijitos míos, otra vez dirigiéndose ahora a la iglesia, el apóstol dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Hijitos míos. La palabra que se utiliza aquí es la palabra tecnía, que tiene que ver con hijitos o con niños. Hijitos míos. Entonces dice tecnía mu, hijitos míos. Aquí, hijitos, en en el contexto de Juan, también apunta a una declaración del Señor Jesús en el capítulo 13, utilizada obviamente por el apóstol Juan, en el capítulo 13, versículo 33. En este capítulo 13, versículo 33, dice lo siguiente. Voy a leer desde el 31. Entonces, cuando salió, dice Jesús: ahora fue glorificado el Hijo del Hombre y Dios fue glorificado en él. Y Dios lo glorificará en sí mismo y lo glorificará enseguida. Y dice el Señor Jesús: hijitos, aún estoy con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, a donde yo voy vosotros no podéis venir. También a vosotros les digo ahora: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como os amé, que también os améis unos a otros.
En el versículo 33 usa la palabra hijitos. Esta palabra hijitos, en el griego, la palabra que se utiliza es tecnía. Es decir, son referencias del apóstol en el Evangelio, de expresiones del Señor Jesús, que el apóstol recupera en su epístola. También utiliza otras, como en el versículo 7, queridos, en el versículo 7 de la primera carta del capítulo 2. En el versículo 7 del capítulo 2 de la primera carta, utiliza la palabra amados. No os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que tenéis desde un principio. El mandamiento antiguo es la palabra que oísteis, dice, pero utiliza la palabra amados. Son varias formas en cómo el apóstol se dirige a esta comunidad de creyentes, a estos que ya no son del mundo, a estos que fueron elegidos del mundo, a estos a los cuales el apóstol previene de manera importante, recordándoles varias cosas como, hijitos, esas cosas os escribo para que no pequéis, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, niñitos, ya es la hora postrera. Aquí la palabra que se utiliza para amados es la palabra agapiti, de ágape, agapití. Este agapití viene en la Nestle Aland, versículo, en la revisión 27, donde viene la palabra amados, aunque en el texto bizantino, que viene, que así traduce la Reina Valera, dice Adelphi, que significa hermanos. Texto bizantino es un texto tardío, pero la Nestle Aland 27 sí dice amados, que tenemos en el capítulo 2, versículo 7. Con esto, con lo que quiero decir, queridos hermanos, es que hay varias formas en que el apóstol se refiere a esta comunidad de santos. Ahora, viene la primera parte del texto. Dice, ya es la hora postrera. Y según habéis oído, el anticristo viene. Así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Esta hora postrera pudiera pensarse o pudiera tener dos perspectivas, queridos hermanos. La perspectiva número uno es aquella que apunta, la perspectiva número uno es aquella que apunta a un aspecto escatológico, es decir, ya son los fines de los tiempos, como el apóstol dice, y pareciera ser que lo está hablando en tiempo presente, ya es la hora postrera, y según habéis oído, el anticristo viene, y así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Sin embargo, de cuando el apóstol escribe a esto, pues ya pasaron 2000 años. Y esta hora postrera puede tener esas dos vertientes. Una es que apunta hacia los eventos escatológicos totalmente, o que apunta a otra época y a otra era, que no apunta precisamente a las cuestiones que son hacia el fin de los tiempos. Y yo creo, hermanos, yo creo que la hora postrera tiene que ver con la época, la era, el paréntesis del tiempo, la historia del tiempo, desde que el Señor Jesús asciende al cielo, desde que el Espíritu Santo desciende hasta el día de hoy. Es decir, no apunta estricta o directamente hacia los tiempos escatológicos o hacia los fines. ¿Por qué? Porque si no, al decir, esta es la hora postrera, ya pasaron 2000 años, hermanos, de esta era postrera. Sin embargo, creo yo que apunta a
época, a esta etapa de vida, a esta etapa de la historia que tiene que ver, queridos hermanos, con la iglesia, creo yo, que tiene que ver con el desarrollo desde la ascensión del Señor Jesús y la caída del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Esta es la última hora y la hora, la etapa postrera. Y esto lo digo, hermanos, básicamente, vamos a decir que esta época, vamos a leerla, hermanos, de, de 4 pasajes, casi ya para terminar, hermanos. Hechos 1:6. Hechos 1:6 dice lo siguiente, y estoy hablando de la época postrera, de esta hora postrera que habla el apóstol Juan, que creo yo que es la historia, la época, el desarrollo a partir del Señor Jesús y su ascensión y la caída del Espíritu Santo, que es la época que se está hablando. Y dice aquí en el 1:6, y los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les responde en el versículo 7: ¿no os compete a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre estableció en su sola potestad? Es decir, el apóstol no puede estar diciendo que esto apunta hacia el fin de los tiempos. El Señor claramente les está diciendo: no les toca a ustedes. Por lo tanto, si no les toca a ustedes, el evangelista tampoco tenía por qué definirlo en ese momento. Dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dicho esto, fue alzado viendo los sellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. El otro texto que les quiero leer es ahí mismo en el libro de Hechos, versículo 16, capítulo 2, dice lo siguiente, versículo 16, capítulo 2. Dice: sino que esto es lo dicho por el profeta, perdón, sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Y va a acontecer que en los postreros días, dice Dios, en los días postreros, y va a acontecer que en los postreros días, dice el Señor, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y viene y sigue redactando la profecía, y sucederá en el versículo 21 que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el punto que quiero señalar es los postreros días. Es decir, los postreros días no son los últimos días, no son los días finales, la hora postrera no son esos días. Si aquí en los postreros días se refiere puntualmente a la caída del Espíritu Santo sobre toda carne. Y nosotros vemos que esto sucede después de la ascensión del Señor Jesús. Aquí en el capítulo 2 lo redacta de manera puntual. En Hebreos 1, versículo 1 y 2, dice: habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice: en estos postreros días, nos habló por medio del Hijo. Es decir, estos postreros días tienen que ver con parte de lo que el Señor Jesús dice, su ascensión y la caída del Espíritu Santo. Dice: a quien constituyó heredero de todas las cosas y por lo cual hizo también los siglos. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, y dice: y sabiendo que fuisteis recastado de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron,
no con cosas corruptibles, como el oro, como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros. Es decir, fue manifestado en los tiempos postreros y no se va hasta hacia el final de los tiempos. Entonces el apóstol, en este porción que estamos leyendo y que estamos introduciendo, niñitos, dice, ya es la hora postrera, es decir, la hora postrera en que el Señor Jesús vino, dio su palabra, ascendió al cielo, cayó el Espíritu Santo y empieza la iglesia. Dice, y según habéis oído que el anticristo viene, y así dice, han surgido muchos anticristos, evidentemente, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Y señala en el versículo 19, salieron de nosotros, de la iglesia, pero no eran de la iglesia. Porque si hubieran sido de la iglesia, habrían permanecido en ella, pero salieron para que se manifestara que no todos son de la iglesia, que no todos son de nosotros, que no todos son de los elegidos, que no todos son de esos que pertenecen al Señor. Bien, pues rápidamente, hermanos, esto es lo que malestar, pero bueno, oren por él, queridos hermanos. Oren por nuestro querido hermano, que yo espero que la próxima semana ya esté con nosotros. Hermanos, como al principio se perdió la transmisión por algún motivo, no supe ni por cuál, todos los mensajes al momento de restablecer el software para que se pudiera dar la comunicación, hermanos, se perdieron. Entonces solamente me voy a permitir leer unos cuantos versículos unos cuantos, perdón, mensajes que nos mandaron. Nuestra hermana María Beatriz Scampini, que nos había dicho que estaba retransmitiendo, dice que ya se restableció, dice la señal, ya podemos nuevamente continuar. Nuestro hermano Alexander Porras Cancante dice, gloria a Dios. Él también nos saludó desde un principio, por ahí lo vi. Nuestro hermano Safnat Panea hace una pregunta, dice, hermano, ¿cuál sería el momento exacto que da inicio el proceso de la santificación? El proceso de la santificación es resultado, hermanos, en un principio de la justificación del Señor habernos declarados justos, y a partir de ahí vienen una serie de elementos muy pegaditos. Todos estos elementos son salvíficos, son redentores, donde viene evidentemente después de la justificación viene el proceso de santificación en los creyentes, que es un proceso, hermano, es un proceso que forma parte de la vida del creyente. Te leo un texto, querido hermano, Hebreos 10:14. Hebreos 10:14 dice lo siguiente, dice, porque con una sola ofrenda, la ofrenda del Señor Jesús, su muerte, su sacrificio, dice, ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Es decir, esto de a los que están siendo santificados es el Señor te aparta, que es el proceso de justificación, te aparta y día con día te va apartando más de este mundo como un proceso donde donde evidentemente la parte espiritual va creciendo y la parte almática va disminuyendo en el creyente. Eso es lo que creo yo, hermanos. Dice, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Dice, esta fue una pregunta del hermano Safnat Panea, él nos escribe de Sao Paulo. Dice la hermana Beatriz Scampini, gracias hermano Armando, hermosa enseñanza. Gracias hermana, muchas gracias. El Señor es el que mueve y hace todas las cosas y siempre estamos aquí listos para todos ustedes. Nuestra hermana Emma Castillo, muy buenas noches, estimados maestros, les envío
no, perdón, muy buenas noches, estimados maestros, les saludo, dice, fraternalmente, con mucho gozo en mi corazón y con toda mi gratitud por favorecernos con estas excelentes enseñanzas, en gracia y justificada. Y dice, a la luz de la eternidad, entonces, la hora postrera sería el periodo del nacimiento de su iglesia, su desarrollo y así como su permanencia en la tierra y su partida de esta. Sí, yo lo creo así, hermana. Yo creo que por los textos que apuntalamos con respecto a esto, la hora postrera tiene que ver eh, fundamentalmente con el periodo del nacimiento de la iglesia, que tiene que ver a partir del, obviamente, del gran mensaje del Señor Jesús, de su ascensión y de la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Y a partir de ahí, por eso dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y es esa etapa donde está hablando de los postreros días, así como leímos en Pedro también, donde dice que, que fuimos escogidos ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Está hablando el Señor Jesús en el contexto, dice, sino que con la sangre que se os de Cristo como un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Este tiene un elemento, este texto el 1.20 tiene un elemento muy importante que posteriormente tocaremos, hermanos, que tiene que ver con el plan eterno de redención. Pero creo que es así como lo expresa la hermana. La hermana también nos da las gracias, la hermana Emma Castillo, por esta charla bíblica que tuvimos el día de hoy. Bien, queridos hermanos, si no hay más por el momento, tengo aquí que, que nuestra hermana Marlene Rodríguez, María Beatriz Escampini, Safnat Panea, Ignacio Aguilar, nos mandaron un emoji de que nos gusta y que les encanta el programa, queridos hermanos. Y bueno, sin más por el momento, queridos hermanos, les doy las gracias, les pido una disculpa por esa breve interrupción. Le doy gracias a nuestro hermano Roberto Magaldi, que siempre está pendiente de esto y me manda mensajitos para el celular de lo que está sucediendo. Y fue por eso que me di cuenta de que no había comunicación, pero lo restablecimos. Lo único malo es que pues, perdimos algunos mensajes. Sin embargo, hermanos, aquí estamos. Doy gracias al hermano Roberto Magaldi. Les dejamos un abrazo. Yo espero que nuestro hermano José Antonio esté restablecido para la próxima semana. Y bueno, siendo pues las 8:46 de tiempo de la Ciudad de México, desde el centro del país, les mandamos un fuertísimo saludo desde Querétaro, Querétaro, este 12 de junio del 2024. Damos por concluida una charla bíblica más. Su servidor y hermano en Cristo, Armando González Basaldúa. Que tengan muy buenas noches, queridos hermanos.